Y ahora le toca el turno a Bárbara Muñoz de Solano y Palacios, que es la responsable de documentación, biblioteca y archivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Bienvenida, Bárbara. Bárbara es licenciada en documentación, licenciada en periodismo, doctora en ciencia de la información, profesora asociada de la Universidad Complutense de Madrid, secretaria general del CEDIC, componente del grupo de expertos de Europa LIDA y evaluadora de revistas españolas de documentación científica del CSIC y revista El Profesional de la Información. Ha participado como ponente en diferentes congresos y ha publicado gran cantidad de artículos en revistas especializadas. Y hoy nos presentará su proyecto sobre la materialización del cambio, un nuevo plan estratégico para el Centro de Documentación y Biblioteca del Museo Nacional Reina Sofía. Cuando quieras, Bárbara. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Elena, a todo el equipo, y me sumo a los agradecimientos que ha hecho Raúl también, no solamente por invitarnos a venir a presentar el nuevo plan y el nuevo proyecto que se está integrando en el Centro de Documentación del Reina Sofía, sino también por el acogimiento que hemos tenido y la difusión que se está dando al nuevo proyecto. Es importante y creo que es de recibo que os comente que todo lo que voy a intentar comentar o explicar ha sido fruto del trabajo que se ha producido en este último año y medio en el Centro de Documentación y solamente ha sido posible gracias a lo que ya estaba implantado por mi predecesor. O sea, que no es un cambio radical que parta de cero, sino que se ha utilizado absolutamente todos los recursos que Miguel ya había dejado. Pero bien es verdad que desde donde partíamos, el director consideraba que no llegábamos a la posición de internacionalización que él quería conseguir con el Centro de Documentación del museo. Así pues, cuando me incorporo al museo hace año y medio, Manuel Borja Villel parte de la necesidad de establecer una nueva misión estratégica para el departamento. El departamento que en su momento consistía de Centro de Documentación y Biblioteca y que en este último año se ha integrado a formar parte de dicho departamento el Archivo Central del Museo, con sus vicisitudes, sus problemas, que luego os intentaré explicar o contar de la mejor manera posible. Cuando desde la dirección nos solicitan que hagamos una redefinición de todo el planteamiento del Centro de Documentación y de la biblioteca, se parte de una premisa que el director ha ido en el pasado y en el presente diciendo qué es lo que él esperaba como definición de este Centro de Documentación, Biblioteca y Archivo del museo. Os cito literalmente con palabras de Manuel Borja: es un departamento especializado, inserto en el organigrama del museo de reconocido prestigio nacional e internacionalmente por liderar un debate abierto sobre la naturaleza del museo, sobre cómo tomar narraciones relevantes para la coyuntura actual y sobre cómo interpretar a unos públicos con perfiles y demandas en continua transformación. En el contexto de la visión del museo, la misión del departamento se enfrenta a dos tendencias aparentemente opuestas. En primer lugar, la exigencia de ampliar sus funciones y su base de usuarios y, en segundo lugar, desarrollar una mayor especialización tanto en los servicios que ofrece como en la documentación que custodia. Con esa premisa iniciamos lo que sería el planteamiento de un nuevo plan estratégico que desde mi perspectiva debía ser completamente diferente a lo que se había estado haciendo hasta ahora, principalmente porque el director consideraba que no es como debía de estar ubicado o situado el nuevo Centro de Documentación del museo. Desde esa perspectiva, en línea estratégica, se le presenta el siguiente esquema. Por un lado, una misión y una visión que se vincula con dos conceptos principales, que son la no endogamia del Centro de Documentación y de sus servicios, y en segundo lugar, la internacionalización. Cuando hablamos de no endogamia, hablamos de que, y así se recoge en las memorias del museo y en especial del Centro de Documentación,
La función principal era el servir a las necesidades de información que tenía el personal del Museo del Reina Sofía. En ese sentido, el personal del departamento se mataba por dar servicio a las peticiones de los profesionales del museo, pero más allá de esas peticiones internas, no se trabajaba para dar solución a peticiones de usuarios externos, de investigadores, de artistas que querían investigar o conocer los fondos que se custodiaban en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En ese sentido, se implantó en el nuevo plan estratégico una serie de actividades que recogían la apertura de la biblioteca a estudiantes, investigadores, artistas, no solamente pertenecientes al museo o vinculados con la actividad del museo, sino cualquier persona, aunque no tuviera en la actualidad relación con el arte contemporáneo, podía al menos acceder a la biblioteca a utilizar sus recursos. ¿Qué problema ha tenido esta apertura de las puertas del Centro de Documentación y Biblioteca? En primer lugar, hemos recibido muchas quejas principalmente de los propios profesionales del museo, porque la sala de lectura y los recursos ya no estaban al 100% disponibles internamente, sino que tenían que conjugar su utilización con el resto de los profesionales que venían a consultar esta documentación. En segundo lugar, al hacer esta apertura de puertas, igual ocurrió en la Biblioteca Nacional. Nos hemos dado cuenta de que no podíamos flirtar con criterios como eran edad de las personas o niveles de estudios, de tal forma que te encuentras que un estudiante de COU o que está estudiando el carnet de conducir, utilizaba un puesto de lectura de una biblioteca especializada como es la del museo. Pero cuando tomamos la decisión, sabíamos que indirectamente iba a tener una serie de repercusiones positivas y negativas. Positivas es que los recursos y su utilización se han multiplicado por 2. Exponencialmente por 2. El uso de la biblioteca se ha multiplicado por 2. Y no solamente eso, las sugerencias de los lectores ajenos al museo nos han permitido ir mejorando todos los servicios que estamos ofreciendo dentro de lo que sería la sala de lectura. Junto a eso, hay un tema que todavía no se ha implantado, pero que estamos intentando hacer, y os va a parecer un tema esencialmente básico, que es la elaboración de un carné de lector para la Biblioteca del Reina Sofía. No se ha implantado, en primer lugar, por temas presupuestarios, porque supondría el imprimir carnés, el llevar una gestión de usuarios, etcétera, etcétera, y en segundo lugar, porque a día de hoy, aunque se hayan abierto las puertas de la biblioteca, los usuarios ajenos al museo no tienen servicio de préstamo, de tal forma que hacer un carnet simplemente para pasar una puerta nos parece que de momento debería de ir asociado a otra serie de ventajas más que simplemente el que te vincule a poder entrar, ¿no? Y junto a este elemento de internacionalización que os he comentado como segundo objetivo de la misión del departamento, se ha abierto, que para nosotros es un hito realmente importante, una sala expositiva integrada en las salas expositivas del museo, pero única y exclusivamente dependiente de documentación. ¿Por qué es un hito importante? En primer lugar, porque cuando digo que es una sala expositiva integrada, digo que el calendario de exposiciones que se van a llevar a cabo en contextualización de la documentación va a ir en relación estricta con la sala expositiva principal del museo. De tal forma que va a existir un diálogo directo entre lo que se expone en la colección permanente o bien en una colección expositiva temporal con su ampliación documental que se va a exponer en la sala expositiva documental. ¿Por qué es importante? Es importante porque hay muchos visitantes del museo que ven una exposición y que necesitan más información sobre cómo se ha montado esa exposición, sobre más información, más datos sobre un artista en concreto, y esa información no la puedes poner en la sala expositiva, de tal forma que complementaría y aumenta la visita al centro de documentación por esas personas que son estrictamente artistas o interesados por el arte, que se empiezan a interesar por la documentación vinculada al arte.
Se han hecho ya 2 exposiciones, una sobre poesía visual y la que hay ahora mismo actualmente es sobre Fluxus. Esta ha sido muchísimo más complicada de explicar, de exponer, de localizar la información y en ellas 2 se ha contado con un comisariado externo. ¿Esto qué supone? Supone un reto para un departamento de documentación porque implica cumplir las expectativas de exposición del departamento de exposiciones del museo y, por otro lado, que tiene que ser lo suficientemente documental como para cumplir las expectativas de las personas que vienen exclusivamente al centro de documentación. De tal forma que hasta ahora nos ha costado una pasta. Y cuando digo una pasta, el montar cada una de estas exposiciones nos ha costado de 6.000 a 10.000 euros. O sea, es un verdadero pastizal, pero sí que es verdad que se considera que es una sala más del museo, y si lo pones en una balanza, lo que se gasta en una sala del museo con respecto a esta es irrisorio, ¿no? El segundo elemento, objetivos estratégicos y áreas de planificación. ¿Cómo plasmas la idea de internacionalización y apertura de servicios en una serie de actividades cotidianas de un centro de documentación? Básicamente lo dividí en el plan estratégico en los siguientes puntos. Por un lado, tecnología, por otro lado, edificio y espacios. El tercer punto era colaboración e internacionalización pura y dura. El cuarto, equipo personal, es decir, cuál es la cultura, cuál es la composición del equipo que dispongo en términos de funcionariado y personal laboral y qué capacidad dentro del departamento tengo para poder subcontratar a un equipo más especializado de lo que yo tengo ahora para los nuevos planes estratégicos. Y cómo conjugar la cultura ya existente con una tradición de trabajo en un departamento, con un cambio no solamente de dirección, sino también un cambio de objetivos a cumplir con unas fechas y un calendario concreto. Y el segundo de los puntos eran los procesos internos, es decir, cómo los procesos que se estaban siguiendo en ese momento en términos de adquisiciones, en términos de préstamos internos, en términos de solicitudes que se llevan a cabo hacia el depósito, si se estaban sacando a la sala conforme a criterios que realmente deben de ser los aplicados en un centro como el nuestro. Y os digo esto porque hasta cuando yo llegué me encontré un departamento estrictamente familiar, un departamento donde prácticamente el 80% del personal que trabaja lleva de 10 a 15 años de media en este mismo destino, es decir, gente que ha llegado y la biblioteca tal y cual la conocemos ahora tiene 5 años, anteriormente estaba en el edificio Sabatini, una biblioteca también grande, pero no de estas características, no con esta cantidad de depósitos, no con este presupuesto como el que tenemos ahora, de tal forma que es muy difícil plantearte un nuevo plan estratégico cuando lo que has vivido a nivel personal y laboral ha sido un trabajo cotidiano prácticamente en familia, donde se sacaba un libro de reserva y confiabas en que el personal del museo lo iba a devolver, cuando ese libro podía costar 6.000 euros, ¿no? Entonces, por un lado, había que cambiar esa cultura interna del departamento, de decir, ojo, ya no solamente estamos tratando con personal que conocemos y que si sabemos que Rosario Peiró, jefa de colecciones, no devuelve el Renoir, o sea, el libro con dibujos de Renoir, le damos un toque al despacho y, oye, que lo tenemos que tener aquí en el depósito, ¿no? Sino que ya estábamos abriendo las puertas a los depósitos, a estudiantes, a investigadores, a personal completamente ajeno al museo, que podían venir una única vez y no volver. De tal forma que la política de proporcionar fondos más ricos de la biblioteca para una consulta sin un mayor control que ese ya no nos estaba sirviendo, aunque la voluntad fuera exquisita por parte del Departamento de Documentación. De tal forma que cambiar estas políticas ha sido todo un reto, porque en primer lugar había que plasmar, luego os enseñaré un flujograma con la política de adquisiciones para que veáis lo que supone una mera política de adquisiciones. Había que pintar en flujograma cómo se estaban haciendo ahora las cosas, aspecto no sencillo, porque mucha gente actúa conforme a según se va planteando la petición, pues si es departamental, si es de una persona externa, si es, o sea, no existía un protocolo, y plasmar un protocolo de algo
alguien que no está familiarizado con ello es muy complicado. Además, con la necesidad de que alguien que no te conoce a nivel personal interprete que lo que estás intentando hacer no es fiscalizar su trabajo, sino que lo que quieres es plasmar un protocolo para intentar, si es posible, mejorarlo, porque a lo mejor ya es perfecto, o si no, intentar encontrar una forma de adaptarlo a nuevos planes estratégicos. De tal forma que ese sería el cuarto punto del desarrollo orgánico y políticas de recursos humanos. Luego os contaré cómo se ha intentado establecer ese equilibrio entre las nuevas necesidades y la realidad de las personas tal y como somos, con nuestras complejidades, nuestros miedos, nuestros mitos, etcétera, etcétera. Y con el impedimento de los recortes presupuestarios que cada vez más nos están obligando a prescindir de personal externo. ¿Esto qué significa? Significa que, por un lado, hay gente que considera que subcontratar externamente a profesionales especializados supone que no estás valorando los perfiles de las personas que tienes internamente en el departamento. Eso no es cierto. Se valora y se valora muchísimo, pero cuando son cambios tan radicales, es necesario traer a alguien de fuera para que, desconociendo cuáles las excepciones que se llevan internamente en el museo, pueda plantear la mejor solución. Y os pongo un ejemplo. A la hora de hablar de los préstamos de documentación especialmente valiosa, se planteó la norma, pero siempre me estaban llamando: Bárbara, excepcionalmente al director se le presta esto para que se lo suba a su despacho. Digo, pues no, o sea, entonces excepcionalmente ya se ha convertido en norma, es decir, siempre que algo pide el director, algo se le sube al despacho. No se pueden hacer ese tipo de excepciones. Si vienes de fuera y te dicen no, esto no puede salir de aquí, te es mucho más fácil que hacer algo que has estado haciendo durante 14 años. Porque el subir esta documentación rica al despacho del director implica que tú asumes que el director tiene una reunión y que tiene cafés encima de la mesa y que tiene... Porque él no tiene por qué saber lo valioso que es un libro. Si es de consulta o si es de exposición, no tiene por qué saberlo. El siguiente punto para mí es vital, la tecnología. Luego os intentaré contar un poco lo que se ha cambiado desde el punto de vista tecnológico y hacia dónde queremos intentar encaminarnos desde el punto de vista de una posible evolución tecnológica partiendo de lo que tenemos y de los presupuestos del 2 que tenemos ahora mismo. Planes a corto plazo. Todo esto, como comprenderéis, el director lo quiere no en 4 años, que es lo lógico para un plan estratégico de estas magnitudes, sino empezar a ver las pequeñas muestras de los resultados cuanto antes. ¿Esto qué significa? Significa que como organizadora del plan estratégico tienes que ser un poco listilla, un poco pícara e intentar conjugar aspectos organizativos internos que son vitales y que son necesarios, como reorganizar las colecciones seriadas, que no os imagináis cómo las tenemos de aquella manera. Es decir, pensad que nació como una biblioteca pequeña interna y se ha convertido en lo que somos ahora mismo, con más de 1.800 títulos de seriadas y que muchos títulos tenemos ahora mismo 3 signaturas de una misma revista. Está una revista, un mismo título encuadernadas, ese mismo título está en sueltas, que no está encuadernada, ese mismo título está en viva y ese mismo título está en recepción de este año que está en otro sitio. Es decir, un mismo título está colocado en 4 sitios distintos. Y a todo esto, cuando alguien te pide un número, dices, Dios mío, este número está encuadernado, está suelto. O sea, la gente se tiene que ir paseando por todo el depósito. El director dice, no es para tanto, cuando yo pido un número, siempre me lo localizáis. Coño, ¿pero qué implica? O sea, pasearte por los 4 depósitos hasta que al final lo localizas. Eso no es tener adaptada la organización de la colección a las magnitudes que hay ahora mismo. El siguiente punto, el económico. O sea, ¿cómo montas todo este cambio sabiendo que de hace 3 años
al año en que yo me incorporé, se había reducido el presupuesto del capítulo 6 prácticamente un 30%, y que sobre esa reducción, el próximo año nos están avisando que va a haber una reducción de un 60%. O sea, y aún así, la dirección quiere que montes un cambio estratégico y además nuevos proyectos y proyectos de internacionalización. O sea, vais a ver cómo otras instituciones están buscando otros medios, otros recursos, y yo pongo el ejemplo de la OCLC, que luego os lo comento. Y el tema del governance y el proceso de decisiones a través de las métricas. El museo cuenta con una herramienta que a mí me parece importantísima, que es la regularización de las quejas y sugerencias de todos los usuarios. Es decir, que cada una de las salas tiene un libro de quejas. ¿Esto qué significa? Significa que si tú como usuario tienes una mínima queja, que tienes calor, que tienes frío, implica que tienes la posibilidad, sin irte a ningún sitio a tomar por viento, a poder escribir cuál es tu opinión al respecto. Por un lado, supone que semanalmente tienes 5 quejas, porque como es tan fácil quejarse, todo el mundo se queja. Y por otro lado, tienes un análisis estadístico de lo que espontáneamente a la gente le sale que se queja por hasta, no os podéis imaginar, hasta porque se pincha con un clavo en el culo con una silla de la sala. O sea, que realmente fue que se había astillado un poco la silla y, o sea, una serie de quejas que tú dices, en cualquier otra biblioteca probablemente esto no se habría, la gente no se habría quejado, habría asumido, oye, me he enganchado, qué putada, y punto, ¿no? Se habría quedado allí en una incidencia. Pues todas estas quejas se analizan, se inventarían y se hacen estudios y métricas para decir, a ver, este mes o en estos últimos 6 meses mucha gente se ha quejado del aforo completo en biblioteca. ¿Qué podemos hacer? La putada es que solución que tomes para intentar paliar este número de quejas de que no hay sitio en biblioteca probablemente tenga repercusión en otro elemento. Y os pongo el ejemplo. Cuando nos dicen los investigadores que no tienen sitio para ellos, tomamos la decisión de numerar los puestos de lectura, reservando un mínimo porcentaje, que es un 20% de todos los puestos de lectura, exclusivamente para los investigadores. De tal forma que es muy raro que todos los investigadores vengan en un tiempo determinado, pero no es tan raro que usuarios de la calle ocupen toda la sala de lectura. Eso supuso que los usuarios que no son investigadores hicieran una queja, pero cuando digo una, digo a lo 20, o sea, para que realmente se tomen medidas y tengas que tomar decisiones, no es una, sino que son 20 quejas que nos dicen, oye, yo vengo, estoy esperando 20 minutos y veo que hay plazas sin ocupar porque están reservadas. Pues mira, es que tenemos que dejar al menos la oportunidad de que si viene un investigador no tenga ni que esperar y que tenga sitio. ¿Vale? Entonces, sabed que medidas que se toman para paliar una queja probablemente traiga y ocasione otra queja en otro contexto, ¿no? De tal forma que el director no hace más que insistir en que seamos un centro de referencia internacional en arte contemporáneo, quizá y erróneamente porque considera que a nivel nacional el Centro de Arte Reina Sofía ya está bien situado, o sea, ya está bien posicionado y situado a un nivel en el cual ya tenemos una calidad de fondos que nos coloca obligatoriamente o por definición en el top 10 de los centros de arte contemporáneo en concepto de documentación, misión, visión, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo ante esto discrepo y luego os contaré el porqué. Sí que es cierto que él insiste en todas sus ponencias en que tiene que ser un centro de referencia, pero también es verdad, y os leo también textualmente, que esta petición suya se ha producido en un periodo enormemente difícil, en el que asistimos a una crisis de alcance global y sistémico que están haciendo tambalearse los fundamentos de las instituciones culturales, a la vez que está acentuando su responsabilidad en la iluminación de horizontes alternativos a los que hasta el momento habían servido de referencia. ¿Esto qué significa? Significa que él nos está pidiendo que salgamos más allá del panorama nacional, pero quizá porque incluso a nivel nacional todo lo que serían los cimientos culturales también se están tambaleando. O sea, que no nos quedemos únicamente en ser centro de referencia nacional y que tengamos una visión un poco más amplia.
Entonces, me vas a decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que, en qué vais a trabajar? O sea, ¿qué va a hacer importante el centro de documentación del museo que no lo sea ya? En primer lugar, lo que todos decimos como elemento básico, custodia y preservación de documentación especializada en arte contemporáneo. Cuando hablamos de custodia y preservación, ¿qué estamos diciendo? Porque volvemos de nuevo al concepto filosófico de si das acceso, estás repercutiendo negativamente en la conservación de la documentación. Mientras más se consulta, más se deteriora. Efectivamente, pero también es verdad que, por otro lado, se nos está pidiendo que no solamente dejemos ver esos fondos, sino que cuando estén almacenados en los depósitos, que las condiciones de preservación sean las óptimas. Hasta ahora han tenido un buen almacenamiento, pero ¿qué ha ocurrido? Que el arte contemporáneo no tiene mucha historia. Cuando Raúl nos ha comentado que se ha empezado a digitalizar la documentación de los museos, yo siempre me tiro de los pelos porque veo, caray, requisito indispensable para poder formar parte de las subvenciones del Ministerio es que la selección sea de documentos sin derechos de autor. Eso que supone que prácticamente el 95% de mi documentación tiene derechos de autor. Con lo cual, por un lado, se me exige que la conserve porque tengo mucha documentación única y, por otro lado, no puedo acogerme a programas de subvención porque está sujeto a derechos de autor. Por otro lado, el marketing digital, lo que ha comentado Raúl, es decir, todo lo que yo estoy haciendo no se conoce, es que no se conoce todo lo que el Centro de Documentación del Museo Reina Sofía está realizando ahora mismo. Problema importante es que nosotros no tenemos un Facebook del Centro de Documentación. La política del Departamento de Comunicación del museo es que haya una unidad en el propio Facebook del museo y, con lo cual, las noticias que nosotros podemos aportar de actividades siempre están en la cola porque hay tanto en el Reina Sofía de actividades para niños, de actividades de conferencias relacionadas con exposiciones temporales, que nuestra información siempre está a la cola y nunca hay tiempo de publicarla, con lo cual no tenemos visibilidad y tampoco nos dejan que montemos un Facebook departamental, con lo cual, ¿cómo conjugas esta necesidad de visibilidad y burocracia interna, ¿no? El siguiente elemento es difusión versus gestión de derechos de autor, lo que os he comentado antes. Entramos en contacto con Cedro, puesto que el museo tiene un convenio con ellos, y la idea es que todo lo que ya tenemos digitalizado, en tiempos de mi predecesor se digitalizó muchísimo en términos de seriadas, y la idea es empezar a explotar todo lo que ya tenemos digitalizado. Para eso se contactó, ya os digo, con Cedro, tuvimos una reunión con ellos y nos dieron un presupuesto de poder poner en red documentos con derechos de autor. ¿Esto qué significa? Significa que tú pagas un canon anual por las obras que tú quieres poner en derechos de autor, que eso es la mecánica que está siguiendo el departamento de web, es decir, obras de arte contemporáneo que se ponen en la web para hacer difusión de la colección, etcétera, etcétera, no se han puesto libremente, han pagado su canon a Cedro o a quien corresponda, ¿no? A quien corresponda. De tal forma que, ¿esto qué significa? Significa que el presupuesto que nos pasaron anual para poder poner los 2.500 títulos que teníamos digitalizados libremente en un repositorio digital del museo, nos costaba 60 euros por título aproximadamente, ¿vale? Y a eso había que sumar si nos pasábamos de descargas por número de clics. Ya no recuerdo cuánto era el canon por descarga, porque me pareció que básicamente la gestión de los derechos de autor para ponerlo me subía a un presupuesto de unos 250.000 anuales solamente de pago de derechos de autor, con lo cual era completamente inviable el presupuesto, ¿no? Y la respuesta de actividades públicas fue, bueno, pero esto es muy sencillo, es tan sencillo como buscarse un patrocinador que esté dispuesto a cubrir el canon de los derechos de autor.
Esto parece muy sencillo, es decir, parece que Telefónica, que ha presupuestado la digitalización de Biblioteca Nacional, hay otra serie de proyectos, creo que también la Fundación Santander tiene alguno que otro, es decir, se están llevando a cabo muchas políticas de patrocinios a actos comerciales, pero sí que es cierto que todo lo que tiene que ver con pago de derechos de autor, las empresas son muy reacias a patrocinar eso. Lo que sí te patrocinan es la digitalización, sí te patrocinan la creación de un repositorio, sí te patrocinan todo lo que tiene que ver con la exposición, por así decirlo, del patrimonio cultural, pero son reacios a cubrir gastos de derechos de autor, quizá porque no se quieren posicionar, quizá porque ha habido mucha polémica con el tema y no quieren posicionarse en el aspecto de decir, bueno, pues yo estoy a favor de derechos de autor y además los pago, ¿no? A través de... No sé cuál es el motivo, a mí se me escapa, pero sí que es cierto que con todos los que hemos contactado, nadie, absolutamente nadie, ha querido cubrir estos gastos. Y productos y servicios digitales que os comentaré ahora. Cuando os he dicho qué es lo que nos hace o que nos va a hacer diferentes con respecto al resto de instituciones, pongo esta transparencia que en la parte de la izquierda, en el término de gestión empresarial, se denomina qualifier a todas aquellas empresas que cumplen unos requisitos mínimos, es decir, qué es lo mínimo para ser un centro de documentación ubicado, por así decirlo, entre los mejores, ¿no? Pues lo mínimo es que tengas una riqueza de fondos, que tengas proyectos en red, es decir, que tengas visibilidad, que tengas proyectos de digitalización, es decir, para poder tener proyectos en red de calidad tienes que tener fondos digitalizados que puedas subir y además consultas digitales, no solamente internas, sino también externas en la red. Pero ¿qué te hace, si eso ya prácticamente lo tienen muchos, qué te hace ser diferente? En primer lugar, fondos exclusivos. ¿Esto qué significa? Significa que cuando yo tengo una política de adquisiciones, donde mi política de selección es peinarme los catálogos que recibo de las editoriales, peinarme lo último que se está publicando y puntear lo que creo que más interesa porque es arte contemporáneo, no hago más que comprar más fondos de novedades que probablemente coincida con 1, 2, 3 o 4 universidades en comprar exactamente lo mismo, puesto que es una novedad editorial. Cuando hablamos de fondos exclusivos, hablamos de documentación única que solamente vamos a tener nosotros como documento de referencia. ¿Esto qué significa? Significa principalmente que estamos hablando de archivos, que es el proyecto por excelencia de Manuel Borja Villel. Cuando hablamos de archivos, hablamos de documentación exclusiva que ha ido generando un artista, un editor, un crítico de arte, que solamente es manuscrita o que ha ido generando a lo largo de su historia. De tal forma que si yo soy un investigador en las vanguardias de los años 80, probablemente me interese conocer qué es lo que se ha recapitulado en la Galería Redor, cómo se trabajaba, qué artistas estuvieron allí trabajando, cuáles expusieron, cuáles no. Y eso lo puedes encontrar en un libro, pero si el libro lo encuentras en la Complutense, no tienes por qué acudir al Reina Sofía. Te vas al sitio que más cerca te pille. En cambio, si la única documentación no publicada la tienes en un centro concreto, probablemente quieras consultar esa fuente original. Por otro lado, proyectos internacionales, es decir, si nos quedamos en proyectos en red únicamente de ámbito nacional, estamos perdiendo el arte contemporáneo de otros países como puede ser Latinoamérica. Y aquí entra en juego un proyecto que se está implantando ahora que se denomina Conceptualismos del Sur, que lo que hace es intentar traer la información de archivos de críticos de arte, artistas de América Latina a España. ¿Eso cómo se hace? Porque algunos de vosotros que habréis tenido que tratar con Argentina, con Chile principalmente, y hay otro país que también nos cuesta mucho cuando Cuba, no permiten sacar patrimonio.
no permiten. Es decir, es complicadísimo que un archivo tú lo compres desde aquí y permitan que te traigas aquí el archivo de ese artista. De tal forma que el proyecto Conceptualismos del Sur se sustenta sobre la base de que, ok, no podemos sacar el documento original, se digitaliza, nosotros pagamos la digitalización y traemos una copia en formato digital de todo ese archivo único que solamente tú tienes. ¿Vale? Entonces, eso lo que nos está convirtiendo es en un centro que está intentando recopilar documentación exclusiva que tienen muy pocos centros de documentación. Inclusión de metadatos. Aquí luego hay un gran debate con respecto a los repositorios digitales, cuáles son los metadatos, y antes se ha comentado el tema de Domus, el tema de Apsis. Aquí es abrir un nuevo melón. Es decir, si con Apsis y con Domus ha habido polémica, cuando hablamos de metadatos hay el triple de polémica. ¿Por qué digo esto? Y me vais a decir, no tiene sentido porque te metes en Europeana y Europeana alberga los 4 dominios: archivos, bibliotecas, museo y filmoteca. De tal forma que ¿por qué es tan complicado? Que si nosotros queremos montar un repositorio digital, biblioteca virtual, llamarlo como queráis, en un centro de documentación de un museo, ¿por qué es tan complicado? Pues es complicado si lo quieres hacer bien. Si quieres montar un mini repositorio, es tan fácil como instalar DSpace. Por así decir uno, ¿eh? O sea, no es que yo tenga nada... Pero os digo esto porque barajamos en un momento dado la implantación de DSpace, que es de software libre. Aquí sí me gustaría detenerme un poco. No he puesto más transparencia sobre el repositorio digital porque todavía no está implantado, pero sí quiero compartir con vosotros las decisiones que hemos tomado hasta ahora y un poco mi experiencia. Yo estuve en Biblioteca Nacional montando el proyecto de Biblioteca Digital Hispánica, esos 5 años donde se lanzó, con lo cual me comí, por así decirlo, todo el marrón que supuso el montaje mediante Digitool de la Biblioteca Digital Hispánica. Todas las migraciones, toda la decisión del cross-wall, del mapeado, etcétera, etcétera. ¿Y por qué digo que si hubiera querido montar lo mismo en el Reina Sofía no era más que copiar lo que ya hice en Biblioteca Nacional y montar un repositorio para la biblioteca del Reina Sofía? Os pongo 3-4 aspectos para que reflexionéis sobre el tema. El primero de ellos es porque en el momento en que se implantó Biblioteca Nacional se contó con una financiación de Red.es y de Telefónica realmente potente. Es decir, no es lo mismo vender un proyecto del patrimonio bibliográfico español con 200 obras, las más relevantes de nuestra cultura, que intentar vender un proyecto de arte contemporáneo donde sabes que los derechos de autor te van a estar limitando exponencialmente para luego dar juego a todo lo que has digitalizado y cargado en ese repositorio. En segundo lugar, ahí ya os dejo la coletilla de la pasta, ¿no? O sea, la pasta principalmente influye de una forma importante en la toma de decisiones. Cuando quisimos montar el proyecto, barajamos en primer lugar software propietario, es decir, Digitool, LibNova y Digivip, que son los 3 software de biblioteca digital más conocidos en el panorama nacional. Y digo en el panorama nacional porque ya si te pones a intentar implantar un repositorio digital con un software internacional, te montas follones con la Comisión de Informática, con los sistemas de mantenimiento porque no hablan español y tienes que reportar todas las dudas en inglés y no es nada fácil, o sea, no es nada fácil aunque sepas inglés. Es decir, de tal forma que en conclusión barajamos esos 3 software propietarios. ¿Por qué no nos decantamos por ninguno de los 3? Básicamente por el dinero, es decir, implantar un Digitool significa básicamente unos 40.000 euros más un presupuesto de un mantenimiento anual de unos 10-15% de esos 40.000. ¿Eso qué significa? Significa que te estás comprometiendo a un gasto fijo en presupuestos posteriores que se suma al gasto fijo del mantenimiento del catálogo, de tal forma que ya asumes que no vas a poder hacer nada más con el presupuesto que tú tienes como centro de documentación, más que pagar los mantenimientos a estas 2 herramientas, por capítulo 2.
De tal forma que pronto nos decantamos por repositorios de software libre. Ahí están básicamente DSpace y Fedora. Fedora ahora mismo se ha aglutinado con ePrints y están haciendo una asociación única, con lo cual también se nos quitaba esa gran duda de nos lanzamos por ePrints, con lo cual Fedora. ¿Qué ocurrió? Que si analizáis básicamente las dos soluciones, DSpace es muy sencilla de instalar, mucho más sencillo que Digitool, es como si fuera un pack rápidamente instalable y que rápidamente ves los frutos de las cargas. Lo que ocurre es que es un módulo única y exclusivamente compuesto por contenedores estáticos. ¿Esto qué significa? Significa que más allá de lo que te permite la aplicación según tú la descargas, los cambios que puedas llegar a hacer son costosísimos, porque aunque hay una lista de distribución, está todo documentado, al ser módulos cerrados y componentes cerrados, es muy difícil desde el punto de vista informático cambiar dichos contenedores. De tal forma que dijimos, bueno, no pasa nada, no lo vamos a cambiar. De tal forma que os digo el error que cometimos. El error que cometimos fue ya contactar con una empresa con la cual ya teníamos contacto previo, porque yo había trabajado con ellos en Biblioteca Nacional, y asumía que como había trabajado con ellos y habían trabajado muy bien en Digitool, iban a saber interpretar muy bien lo que yo quería explicarles para Biblioteca Digital del Museo Reina Sofía. Ese fue mi error. Conocían Digitool, pero no tenían ningún interés mercantil en aprender DSpace y ningún interés en montar bien el repositorio que nosotros queríamos montar, con las peculiaridades que os contaré ahora que queremos montar. De tal forma que ahora mismo estamos, sin haberlo montado, habiendo gastado prácticamente 1 año y 2 meses de tiempo en hablar con esta empresa, habernos gastado dinero, porque parte de lo que ellos nos iban pidiendo, en lo que pensábamos que se iba trabajando, nos iban dando fracciones del proyecto que nosotros íbamos pagando a factura. Pero esas fracciones del proyecto, como ha sido una mierda en su final, no podemos seguir avanzando o no queremos seguir avanzando. ¿Por qué os digo que DSpace no es óptimo para el proyecto que queremos montar? No es óptimo porque, tal y como ha salido antes la conversación de Apsis, ¿cómo voy de tiempo? No me digas. ¿A que se os ha pasado rápido? Pues me queda mucho, ¿eh? Bueno, básicamente os digo que no ha servido porque ¿qué queremos montar? Queremos montar una aplicación que incorpore los metadatos específicos de cada tipo documental. ¿Eso qué significa? Significa que yo, en mi Fedora, quiero cargar objetos de arte contemporáneo que hay en la colección, es decir, cuadros y esculturas, descritos en un esquema de metadatos exclusivo para objetos digitales de colección, que es, por ejemplo, Lido, es el que estamos manejando. Por otro lado, quiero cargar en esa misma aplicación objeto documental, que lo vamos a describir en mods, que es un paso más allá al típico Dublin Core de 15 elementos cualificados. Además, quiero cargar documento audiovisual y no solamente eso, quiero que un mismo documento pueda incorporar descripción de arte y descripción bibliográfica. ¿Qué es eso? Pues básicamente es que yo pueda cargar un libro, el cual tiene encartado una litografía, y esa litografía yo la tengo que describir como un objeto de arte contemporáneo, con sus propios elementos de descripción, de artista, técnica utilizada, materiales empleados en esa litografía, etcétera, etcétera. Y esos metadatos específicos de esa litografía descrita como un documento de arte no los tengo en el MODS. Con lo cual significa que en esta herramienta Fedora debo de tener una serie de tablas específicas para cada tipo documental que sean interrelacionadas entre sí, lo que se denomina Linked Object Data.
¿Vale? Y me vas a decir, bueno, no te comas tanto el tarro porque Europeana ya tiene hecho ese proyecto en el cual tú tienes un único repositorio con todos los objetos documentales. Sí y no. Europeana lo que hace antes de la carga es convertir un crosswall en el cual ha hecho un esquema de metadatos que es sí, iba a decir el desarrollo, que ha sido superado por EDM, y lo que hace es que primero aglutina los campos comunes, pero pierde la descripción propia de los campos propios de descripción de obra de arte. Los pierde. Técnica no está, porque lo que han buscado es intentar meter en un mismo esquema lo que es común, que es lo que se denomina en FRBR la descripción de obra. ¿Vale? Entonces, este sería, ya voy un poco a meter el acelerador, pero es que quiero explicaros más o menos todo. El proceso de adquisiciones. ¿Por qué es importante que os muestre este proceso? Principalmente para que veáis cómo existen diferencias entre un proceso de adquisiciones de una biblioteca tradicional a una biblioteca especializada de un centro de arte contemporáneo. Básicamente porque las peticiones tienes que discernir entre si es una petición única y exclusivamente documental o es una petición que te hacen de un departamento de colecciones para exponer. Es decir, tú no debes de comprar lo mismo si es para una exposición que si es para una consulta. Para una consulta puedo comprar una edición en cartoné, puedo comprar una edición en mal estado. En cambio, si es para exponer, ya tienes que buscar un proveedor que te asegure que no le faltan hojas, que te asegure que está en buen estado de conservación, que te asegure que es una primera edición, como te están pidiendo los de colecciones. Es decir, que todo este proceso de compra, de decir, me piden un título, lo consigo, todo eso tiene una serie de modificaciones cuando forma parte de una integración dentro del resto del museo. Por otro lado, cuando hablamos de hito estratégico desde el punto de vista tecnológico, hablamos de fomentar los patrocinios. Fomentar los patrocinios tiene la problemática que os he comentado antes, de que a mí me podrían ayudar en pago de cánones y eso es en lo que menos se puede conseguir un patrocinador. Y nuevos convenios. ¿Por qué es tan importante ante la crisis intentar encontrar nuevas alianzas y convenios? Cuando hablábamos de este cambio radical de cultura, la gente te pide formación. Me dice, Bárbara, me parece cojonudo lo que me estás planteando, pero no tengo ni idea de metadatos. Pero ni idea. De tal forma que me enseñas tú, con lo cual yo no tengo ni un minuto, o me dices dónde puedo aprender y ya entonces quito horas de mi trabajo y me pongo a leer los libros que tú me estás diciendo. Frase tal cual, contextualizada, de cómo fueron mis primeras reuniones con el personal del departamento. De tal forma que una de nuestras metas del año pasado fue intentar buscar formación de calidad que no nos costará dinero, porque los cursos de SEDIC cuestan, no son baratos, o sea, de 200 euros mínimo. De tal forma que lo que hicimos fue intentar buscar una solución de un convenio que fuera óptimo para ellos y óptimo para nosotros. Como en todas partes, a mí siempre me da la sensación de que ellos ganan y ellos me han reconocido que tienen la sensación de que ha ganado el museo. Entonces es como, bueno, yo pienso que ha habido realmente un equilibrio. Ellos nos dan formación, nosotros le damos visibilidad a SEDIC en la página web con su logo, les damos entradas para los socios, con lo cual significa que van a tener consideración con patrocinadores, etcétera, etcétera. Ahora estamos intentando, en esa línea de alianzas, aliarnos con una escuela de fotografía que no es solamente escuela, sino que aglutina a una serie de artistas, que es el colectivo Blank Paper. Este colectivo a nosotros nos va a hacer actividades culturales donde gente que esté interesada en conocer cómo se ha hecho un fotolibro, ¿qué es lo que da sentido a un fotolibro? Es decir, ¿qué pasa de ser un catálogo de fotografía a tener el concepto de fotolibro o cuál es el límite entre un fotolibro y un libro de artista? Bueno, pues eso es lo que queremos, que a través de este convenio se hagan actividades que den a conocer con los fondos del Centro de Documentación esas diferencias.
Por otro lado, bueno, Vimus, o sea, el intentar darle más énfasis a la colaboración nacional con lo que tenemos y, obviamente, desde el punto de vista digital, intentar trabajar juntos no solamente en digitalizar, sino lo que yo siempre digo, por favor, o sea, para mí la digitalización en España está siendo la pirámide inversa a lo que se consideraba Maslow, ¿no? Hablan de la generación Nini, que dicen que estos primero han tenido todos los elementos cubiertos y ahora se preocupan por otra serie de elementos que en la pirámide de Maslow estaría en el punto final, ¿no? Pues igual nos está pasando a nosotros con la digitalización. Estamos digitalizando como locos, sin un control de lo que ya hay digitalizado de lo que no. Con lo cual, hay 5 ediciones exactamente iguales, digitalizadas por 5 bibliotecas completamente distintas, pero el libro es el mismo. O sea, no hay un catálogo bibliográfico digital de lo que tenemos. Por otro lado, pero ni nosotros ni en el nivel europeo, se montó el proyecto Numeric. El proyecto Numeric ha sido un desastre porque lo que se ha recogido como digitalizado al final son estadísticas y no con nombres y apellido cada uno de los títulos. En segundo lugar, cuando digo que hemos hecho la pirámide invertida es porque nos hemos puesto a digitalizar sin tener ni puta idea de formatos, sin tener ni idea de metadatos y, lo más importante, sin tener ni idea de preservación digital. Es decir, se están digitalizando, los másters de la digitalización no se están conservando como se deben de conservar, se están almacenando en discos duros que tienen una vida de 8 a 10 años sin poner en red, sin tener programas de migración, programas de refreshing, programas de emulación. O sea, no se tiene un plan de preservación, sino que directamente se invierte en digitalizar y a correr. Por eso digo que antes de digitalizar tienes que tener unos planes específicos y escritos. Tecnología, ya os cuento que básicamente lo que ha comentado Raúl, ¿no? El poner nuestro catálogo, que era local, ponerlo en red. O sea, cuando llegué, el catálogo bibliográfico del museo tenía una desactualización de 1 año y 2 meses, es decir, el tiempo que Miguel había dejado la biblioteca. ¿Eso qué supone? Supone que estás dando un servicio que cuando, claro, lo lanzamos en red, habíamos aumentado el número de títulos de adquisición del Reina prácticamente, no se exagero, casi unos 400.000 títulos. Entonces tú dices, no es que se hayan hecho 400.000 títulos de un mes a otro, sino que realmente todo lo que se había hecho se... Bueno, tenía muchas más cosas que contaros, pero es que pensé que me iba a quedar corta y no me ha dado tiempo. Así que, bueno, os dejo mi correo electrónico para que cualquier aspecto de lo que hemos visto o cualquier duda que tengáis o cosa que queramos comentar. A mí hay un aspecto que de verdad me parece muy interesante y os pido que, por favor, si sale, se pueda comentar, que es más que realizar consorcios en lo que supone revistas electrónicas, porque revistas electrónicas probablemente las que a mí me interesen de arte contemporáneo no le interesa al Prado, pero la cosa cambia cuando hablamos de ebooks. Cuando hablamos de ebooks no hay tantos y los catálogos que ahora mismo hay de proveedores de libro electrónico que nos interesen desde el mundo de vista del arte, no hay tantos. O sea que casi meternos en el fregado de las revistas electrónicas a mí egoístamente me parece menos curioso o más inabarcable que el concepto de los ebooks, de los libros electrónicos. Así que bueno, pues... eso os digo. A ver. No sé si queréis que comentemos algo o, bueno, como no quiero quitaros tiempo, lo dejo. Muchas gracias, Bárbara, por todo lo que nos has contado. Mira, yo tengo como 3 preguntas. Vale. Con respecto a patrocinadores, porque yo creo que esto nos interesa a todos. Cuando has hablado de patrocinadores para repositorios, bueno, que ya nos comentarás quién puede patrocinar para hacer repositorios, porque yo creo que ideas y ganas sí que tenemos. Por ejemplo, comentabas de Fedora mejor que de Space. Yo lo que sé en Latinoamérica que están trabajando mucho con The Space y están muy contentos y realmente están haciendo cosas muy interesantes. Pero bueno, han dado las razones y yo como no he profundizado en esto tampoco
puedo decir lo contrario. Con respecto a lo del tema de tener Facebook o Twitter de la biblioteca, yo lo comentaré mañana, pero en mi caso tampoco me dejan tenerlo. Entonces, es cierto que a veces es muy difícil pues, que ponerte por delante de una exposición, etcétera, pero yo, y esto no sé si estará bien, pero lo estoy haciendo mucho personalmente. Entonces, creo que también con un trabajo en redes, en otras redes que no sean Facebook y Twitter, en nuestro trabajo de biblioteca se pueden ver, y de hecho Elena ha enseñado un buen plantel de herramientas que yo creo que pueden darnos lugar a mostrar nuestro trabajo. Y luego, bueno, yo creo que hay bastantes sitios donde podemos estar presentes y participar en conversaciones que están en Twitter, etcétera, para hacernos ver. Luego también comentabas exposiciones como, por ejemplo, Conceptualismos del Sur, que se acaba de inaugurar ahora, que después de todo es una de todas las que Manolo Borja programa con respecto a archivos. Yo creo que también, como decías, es muy complicada por todos los países de Latinoamérica que habéis tenido que traer. Creo que por la forma en la que se ha comisariado ese proyecto, que ha sido con un grupo que ha trabajado en red de todos los países, pues habéis podido, a lo mejor con colecciones particulares, haceros con ese material, que realmente esa exposición es todo el archivo y es muy compleja, pero con lo que puede uno intuir, como es Borja Villel, se puede exponer algo digitalizado y no original, con lo fetichista que supongo que puede ser con los documentos. Entonces, dentro de esas exposiciones, ¿qué labor tenéis vosotras? ¿Comprar el material, localizarlo, o se encarga más la coordinación de exposiciones? Y por ahora nada más. Vale. Bueno, voy rápida en todo. Patrocinadores, te comento, o sea, Telefónica hablamos con ellos, hablamos con MAU. Lo que ocurre es lo que te he comentado antes, que están muy interesados por el centro el que somos, o sea, el Reina Sofía, tal, pero no por la documentación que queremos poner, ¿vale? Luego, el tema de DSpace. O sea, básicamente, DSpace era nuestra primera opción, pero no nos permite jugar con esos tres elementos de metadatos que queremos. Y quizá es porque quiero ir más allá. Es decir, si yo quisiera montar un repositorio digital, te aseguro que no me comí el tarro. Pero no quiero montar solo eso. O sea, quiero ser... a ver si me explico. Innovar dentro de lo que podemos y con el presupuesto que tenemos en la posibilidad de que tú, cuando estés buscando mariposas, tengas la opción de que directamente te recupere una mariposa hecha por Dalí, aunque esté en la página 40 de un libro concreto. Que eso ahora mismo Digitool no lo permite, DSpace no lo permite. Y Fedora, si tú no estableces esas tablas específicas para cada objeto, sujeto y predicado, no lo va a permitir. Pero como el conocimiento lo tenemos, sería un proyecto realmente novedoso más allá de lo que se está montando. Tengo la crítica interna del museo de decir, pero guapa, ¿por qué no empiezas con lo fácil, se lo muestras a Manolo y que Manolo vea que le gusta, que es tal y ya te vas? Pues no. Primero, porque montar un proyecto, si opto por DSpace, son 5 o 6 meses. Es invertir en una aplicación que sé que no me va a permitir montar lo que yo quiero montar, que es, a lo mejor es encabezamiento, pero creo que va a ser muy novedoso la posibilidad de que puedas buscar por cada una de las objetos que merecen la pena dentro de cada documento y que cuando lo recuperes tengas toda la información museística de esa litografía o ese dibujo y no información página 50 de dentro encartado del libro tal. El siguiente elemento, lo del Facebook. Mira, con decirte que cuando lanzamos el nuevo catálogo tuve que pedir permiso para que Raúl nos publicara el lanzamiento del nuevo catálogo en Vimus, o sea, en el Facebook de la Red de Bibliotecas de Museos. O sea, con eso creo que es como súper representativo y no nos lo publicaron en el del Reina hasta Dios sabe cuándo, ¿no? O sea que, por un lado, es verdad que Manolo valora mucho el departamento de documentación, pero nunca lo va a valorar tanto como una actividad que haga en la exposición de no sé qué.
Y además es que la respuesta del gerente es muy clara. Barbarita, esto no es la Biblioteca Nacional. O sea, esa es su respuesta cuando le pido más dinero, cuando... El tema de conceptualismos. Pues mira, ahí nuestro rol ha sido escasísimo, principalmente porque hemos estado volcados en la otra exposición, que es la de años 30. Y que si tenéis la oportunidad de visitar, la exposición de años 30 es todos los artistas o los que se han considerado que son relevantes para documentar artística y documentalmente los años 30 en España y en el exilio. ¿Esto qué significa? Significa que se hizo una comisión mixta entre el comisario de la exposición, el departamento de colecciones y el departamento de documentación. Fue una mierda de comisión mixta, es decir, a nosotros nos llegaba lo que quería comprar colecciones y punto pelota. Pero ahora, en la nueva exposición que se está viendo de años 80 y 90, quizá porque me planté, quizá porque no me quieren aguantar más, pero sí que se está trabajando de una forma distinta, que es la siguiente. Tiene tanto peso la investigación que se haga y la propuesta que haga una persona de documentación como una persona de colecciones, de tal forma que se ha abierto una comisión de adquisiciones para valorar qué se compra, si lo que se propone en documentación o lo que se propone en colecciones. Es decir, que realmente se va a montar la exposición en colaboración, porque nosotros, además de colecciones, vamos a proponer compra documental, pero claro, implica más gente dedicada solamente a eso y conocimientos que los de colecciones están solo investigando sobre años 80 y 90 y nosotros pues catalogando, investigando y haciendo lo que podemos. Pero ese es un poco... ¿El qué? Ah, vale. A ver... antes de montar la exposición de Fluxus, teníamos la idea y ya estaba, o sea, todo montado, para hacer una exposición de la documentación del Guernica. La documentación del Guernica, vinculada a los trotes que ha dado el Guernica, está en 50.000 sitios y el Reina Sofía, aunque parezca curioso, no tiene prácticamente originales. Entonces, habíamos, ojo, o sea, estoy diciendo que ya estaba montada la exposición en proyecto, con todos los documentos seleccionados, el orden de las vitrinas, etcétera, etcétera. Y lo que ocurría es que prácticamente la mitad de la documentación seleccionada era documentación relevante y planteábamos hacer facsímiles de cartas del Ministerio de Asuntos Exteriores, de documentos de exportación. Manolo, 2 semanas antes, echó para atrás el proyecto porque dijo que o teníamos los originales o esa exposición no se hacía. De tal forma que es muy fetichista, pero en parte yo también lo entiendo, que si tú vas a montar una colección documental, lo lógico es que te curres buscar los originales y no pongas facsímiles. En cambio, cuando hablamos de contextualizar la obra de colecciones dentro de las salas, ahí es menos fetichista, ahí sí que ya permite que se hagan facsímiles. Pero sí que es cierto que ese interés por los papelitos, como lo dicen en el patronato, es que este director lo único que le interesa son los papelitos. Bueno, no es cierto. Lo que pasa es que es muy importante que si tú vas a ver una exposición sepas contextualizarla social, políticamente, y eso solo es posible si tienes un texto original que te recoja exactamente lo que estás viendo, ¿no? Y el por qué. Entonces, lo que sí que es muy fetichista es en primeras ediciones y para él todo está en mal estado. Cuando le estás trayendo una revista Nuevo Mundo, que no hay ejemplares en ningún sitio, la consigues en Argentina de pura chamba, el número que quiere, y viene con humedad, te dice, es que viene muy mal estado. Tú dices, joder, Manolo, o sea, como que mal estado, que no tiene 10 años, que tiene 70 y con humedades, ¿no? Porque ha estado en Argentina, pero la hemos conseguido, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco... Vale. Pues muchas gracias.